buenas noches, Iquique. Bienvenidos a una edición más de su programa del día sábado. Un sábado bastante particular. Radio República con su edición número 26. Todas las ediciones voy aumentando la cantidad de programas. Hoy día, hoy día el programa es una reunión de amigos. Como estamos con un proceso eleccionario y con condiciones bastante particulares, hoy día estamos con grandes amigos. Quiero darle la bienvenida a Liz, que hoy día está de cumpleaños. Muchas felicidades, Liz. Esperamos que lo pases estupendo todo lo que queda el resto de la semana, porque los cumpleaños no son de un día. Yo de repente los festejo una semana. ¿Cómo estás, Liz? Muy bien, Claudio. Saludar a todos los que están en el panel hoy. Encantada de conocerlos. Ay, no veo el nombre. Ahí está. A Charlie. Encantada de conocerte. Al Dago, siempre ahí, al pie del cañón ahí con nosotros en el panel. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta. Me han regaloneado desde la mañana, desde el desayuno en adelante. Después del desayuno fui a votar. Yo quería ir mañana, por lo que ya habíamos hablado con Claudio, pero tuve que ir hoy. Así que muy contenta de estar acá de nuevo con todos ustedes, que podamos compartir un momento ameno. Te lo agradecemos, es como la quinta vez que estás con nosotros. Ya eres del grupo de los clásicos. Con Dago, mi buen amigo, oye, clásico suena como a... No, somos como a viejo. ¿Qué me estás queriendo decir? Somos clásicos, somos de edición limitada. Somos de edición limitada. Charlie, ¿cómo estás, Charlie? Mi buen amigo del bus consciente de San Antonio. Bienvenido una vez más, gran amigo. Gracias por la invitación, Claudio, a este programa. Siempre ha sido un agrado estar, un honor nuevamente, y darle, ¿no es cierto?, un feliz cumpleaños a Liz, que nos acompaña, que es la única dama del grupo. Un abrazo a Roberto y por supuesto al dueño de casa, Claudio, a la distancia. Muchas gracias por esta invitación y poder conversar, como tú dijiste al comienzo, con un grupo de amigos, como hacíamos en otrora. Así es. Esto es una suerte de un café de fin de semana. Café, chiquillos, café. Esto es café. Miren la taza. Este es té. ¿Dagoberto? Oye, sí, un gusto tenerlos. Un feliz cumpleaños, Liz. Un gusto tener a Charlie. Y lo que pasa es que le voy a explicar a Liz yo por qué lo llamamos los clásicos. Porque nosotros quisimos hacer este programa el día sábado, donde la gente ya no tiene que hacer, la cuestión de la política está, a toda la gente ya le cansa, ¿cierto?, toda la semana. Entonces nos reunimos para conversar cosas simpáticas. Empezamos a conversar acerca del Chile que teníamos, de cómo vivíamos antes. Llegan tantos memes donde dice que antiguamente tú te juntabas con unos amigos a tomar de una manguera. ¿Te acuerdas? Tomabas agua de una manguera, sí. Jugaban a la pelota en la calle. ¿Qué pasó? Yo siempre decía, ¿qué pasó con ese Chile? ¿Qué pasó con esas cosas tan bonitas que teníamos? Y ahora volvimos a tener un Chile polarizado, un Chile donde a nadie le importa el vecino, donde se han perdido las tradiciones tanto religiosas o las creencias, porque ya hablar de Dios en televisión no se puede hablar de Dios. No sé si se han fijado ustedes. No, nadie habla de Dios porque es como que terrible. Entonces, todas esas cosas nosotros las queríamos conversar en Radio República. Queríamos llamar por teléfono a las personas cómo estaban en el sur, en el norte. Esa fue principalmente una de las principales cosas que hicimos. Y hoy día, justamente como decía Claudio, que me pareció muy bien porque estuvimos a punto de no hacer el programa, pero lo que es importante era conversar de lo que queramos conversar sí. De nuestros planes, de lo que quieres hacer tú, de tu familia, cómo te fue, conversar de cómo era el Chile antiguo, cómo era en las ciudades donde cada uno ha vivido. Yo soy de Santiago, el Claudio es de Magallanes. Entonces hay muchas cosas que uno tiene intrínsecas y uno dice, a mí me da pena. Yo te juro que hoy día hablaba con una prima y
que no la veía hace mucho tiempo, años, pero yo le voy a contar que tiene que ser por lo menos más de 20 años, pues. Unos primos que nos perdimos y ahora tenemos contacto. Entonces, ¿por qué llegamos a eso? Y uno dice, ¿por qué llegamos a eso? O sea, primos, estuvimos en fiestas juntos, en cumpleaños juntos, nos fuimos a ver a la casa, ellos vinieron con toda la familia y eso ya se ha perdido. Por lo tanto, el tema de la familia, el tema que andan todos preocupados del celular, ya la gente, por ejemplo, una de las cosas que yo dije en un programa, que lo voy a repetir, es que a mí antes me llamaban por teléfono para desearme feliz cumpleaños, ahora me mandan un WhatsApp, me dice feliz cumpleaños, y a veces te marca el Dagoberto porque tú tenías un WhatsApp o tenías un Twitter y te pone feliz cumpleaños Dago, y ahí sale una arroba Dagoberto, o sea, ni siquiera le ponen nada. Entonces, ¿cómo llegamos a ese nivel de disociación? El otro día conversamos con Charlie, porque normalmente tengo comunicación con Charlie, con Liz, con Angélica, que es mi otra gran amiga de Viña del Mar, que está en su propio programa en este minuto de Mujer al Poder. Y conversamos con Charlie el tema de qué forma perdimos esas reuniones que eran propias de una época en que se juntaban en un café específico. Yo creo que todas las ciudades tienen como un café específico en donde era como un ritual juntarse a las 9 de la mañana antes de empezar a trabajar, juntarse con los amigos, conversar con la contingencia de la semana, diaria. Podía juntar a un comunista, con un socialista, un PPD, alguien de derecha, los podía reunir a todos en una mesa, conversar, debatir y sin que se rompa la amistad. Y después se volvían a juntar de nuevo. Y eso se perdió. Nos hemos polarizado de tal forma que estamos perdiendo la capacidad de relacionarnos y aceptarnos con nuestras diferencias, ¿o no, Charlie? Así es. Yo creo que es un súper buen punto el que abordamos y queremos compartir el día de hoy con todos quienes nos escuchan, y por cierto con nuestro ilustre panel, especialmente con nuestra cumplidora de vida, quien le toca dar una nueva vuelta al sol, un nuevo giro, ¿no es cierto? Y desearle obviamente lo mejor. Cierto, tomando las palabras de Claudio, esa conversación, digamos, nos hizo recordar aquella época donde probablemente estábamos en un estadio tan particular, donde la institución más sólida en Chile era la amistad. Y la amistad estaba a prueba de todo, estaba por encima de la política, de la religión, de los errores humanos, de la envidia, estaba por sobre todo, éramos amigos y eso era a prueba de cualquier cosa, inclusive de una bomba atómica. Pero algo sucedió, parece que me da la impresión, esto es a título personal lo que voy a decir, me da la impresión de que el éxito, el hecho que no haya empezado a ir bien, porque en la época que estamos hablando, las condiciones eran otras, un poco lo dijo Dagoberto, las condiciones eran absolutamente otras. Nosotros le enviábamos esquela a nuestras pololas, ¿ya? Teníamos tocadisco, cada uno íbamos a una fiesta y cada uno aportaba lo que tenía, porque las condiciones eran otras, podríamos decir que había escasez de cosas materiales, pero mucha riqueza del alma. Se leía mucho, se conversaba mucho, se abrazaba mucho, se quería mucho, intensamente. Yo creo que se disfrutaba y se libaba, si me permiten la expresión, la vida que tenía un sabor tan agradable. Todo era mágico porque estaba todo por hacer y de pronto nos vimos cómodamente en un sofá frente a una pantalla y nos aburguesamos y nos pusimos tontos, nos pusimos graves y empezamos a mirar con soslayo a los demás y con un dejo de decir, oye, yo ya no me puedo juntar contigo, estoy a otro nivel, imagínate, me ha ido tan bien en la vida, y a partir de ahí eso se empiezan a fisurar las relaciones humanas, y lo que viene después yo diría que es una seguidilla de situaciones que finalmente terminan decantando en este escenario tan terrible que estamos viviendo hoy día. No me quisiera extender, pero yo diría que hoy día estamos en esto, miren, chicos. No sé si logran ver. ¿Me permitiría mostrarle algo? ¿Ven lo que les estoy mostrando? La Divina Comedia. Exacto, estamos en esa barra. Mira, voy a girar la cámara para que vean algo que tengo acá en mi oficina. Deme un segundo.
Eso que ven ahí encima es un tocadisco. Es un tocadisco que tengo de recuerdo familiar. Es del año 40. ¿Ya? Ese era nuestro tocadiscos. Tú le conectabas un parlante, era con aguja. Podías colocar discos de 33 y 45, me parece que eran los otros. Correcto. Y de hecho tengo unos discos. Tengo como 10 o 15 discos. Y ese recuerdo lo tengo atesorado en mi oficina, porque era lo que animaba las fiestas familiares. O sea, tengo recuerdos de niñez con ese tocadisco, que era el que en la casa los días domingos mi padre, para hacer la diferencia, de repente colocaba alguno de sus long play, de la música que le gustaba, y nos juntábamos en el comedor de la casa a escuchar música de ese tocadisco. Y tal como dice Dago, es extraño, pero en alguna parte del recorrido perdimos un poco eso, el contacto social, no solamente con los amigos, con los que en la actualidad está muy complicado el tema de opinar o decir lo que uno piensa. Liz lo sabe, que es una eximia tuitera y sabe que en Twitter de repente uno se enfrenta simplemente al ataque de cualquier nivel, solamente porque uno hace presente su pensamiento particular. Pero hubo una época en que eso no ocurría. Compartíamos cosas muy simples, quizás por lo mismo valorábamos el que nos pudiéramos juntar con los amigos, por ejemplo, a tener una buena conversación, como hoy día lo estamos haciendo en este formato. Y claro, antiguamente esto no existía, pero en la actualidad se ha convertido en una suerte de plataforma un poco para reemplazar eso. Pero perdimos el contacto social, la capacidad de mirarnos los ojos, de tocarnos, darnos un abrazo, de estrechar las manos. Esto del distanciamiento social con el tema de la cuarentena nos va a marcar profundamente por un buen tiempo, porque nosotros no estamos diseñados para no tener contacto con las personas, no estamos diseñados para andar enmascarados y de repente tú ni siquiera sabes quién es el que está detrás de la máscara, porque uno va en este minuto a un supermercado y te puede encontrar hasta con los familiares y no los reconocen, ¿o no, Dago? Claro que sí, pues. No, yo me estaba acordando lo que tú decías, Claudio, yo me imagino que ese tocadisco funciona. Ese tocadisco funciona, el único problema que tengo es conseguir la aguja. Pero no, si hay agujas, Claudio, hay agujas, así que no hay problema. No, si yo me he puesto en campaña, pero si la consigo la aguja, el tocadisco lo va a aguantar. Yo lo que quería comentar, yo también tengo un tocadisco que me regaló mi señora ahora, que es emulando los antiguos. Me lo regaló para un cumpleaños, así que de los nuevos. También escucho, yo tengo 83 long play americanos guardadito aquí, así que de repente escucho un poco de música en long play. Pero te quería comentar algo. Hay personas que a lo mejor tienen, no sé, pues 300 personas en Facebook o 500 personas en Instagram. ¿Cuántos amigos tendrán? ¿Cuántos amigos los llamarán? ¿Con cuántos se juntarán? Personalmente ya difícil, pero ¿cuántos se llamarán por teléfono? Y eso es una cosa que me estaba recordando cuando tú dijiste ahora que lo que, por ejemplo, la música juntaba antes a la gente. Nosotros hacíamos fiestas en la casa cuando estábamos en el colegio, ¿se acuerdan? Que se juntaban los amigos con pololas, amigos, y se juntaba con la nada, llegaba un grupo, se ponían a cantar, necesitaban una casa nomás, una casa que se pudiera meter un poco de bulla. Y lo pasábamos tan bien, nos reíamos, éramos, como dice el Charlie, éramos felices con tan poco. Cuando tú salías a dar una vuelta con tu amigo en bicicleta, tu amigo en la vuelta, o los amigos, amigas. Entonces, si tú te pones a acordar, ¿qué cosas hacías tú antes cuando tenías 18, 17, 15, ¿cierto? O menos, con 12, cuando jugaban a la pelota, a las bolitas, no sé. O podían hacer cualquier cosa, las niñas jugaban a saltar, la cuerda, esas cosas que tú veías antiguamente. Yo me acuerdo perfectamente cuando eras chico, ¿no? Muy chico, veía en la calle jugando los niños y veía a los abuelitos jugando, no sé si damas, porque ajedrez es más difícil en Chile, pero ponenle damas, en la calle jugaban y tú los saludabas, las señoras se conocían, era una cosa, habían autos, pero los autos no andaban rajados, podían jugar tranquilamente. Oye, era una paz que se sentía
pero incomparable. Yo me imagino que Claudio en Magallanes era mucho más tranquilo que en Santiago. O sea, bueno, en Magallanes, haciendo reminiscencia cuando era más joven, claro, jugábamos, por ejemplo, el tenis con una paleta de madera y en la calle colocábamos esas mallas de cebolla, las convertíamos en la red, jugábamos bajo las reglas del tenis, o sea, de ahí aprendí a apreciar el tenis como deporte porque teníamos a uno que tenía que estudiarse bien las reglas para poder hacer de juez en el partido. Y jugábamos también a la rayuela, también hacíamos competencia de rayuela, porque los papás nuestros se juntaban todas las tardes, tipo 7 de la tarde después del regreso del trabajo, se juntaban a jugar rayuela en un pasaje que había en la población hasta las 11, 12 de la noche. Entonces, cuando ellos no jugaban los fines de semana, nosotros les pedíamos los textos y practicábamos jugar a la rayuela. Y la verdad es que, tal como conversamos, pues nos podíamos juntar 12, 15 niños y niñas y son recuerdos inolvidables. Son recuerdos inolvidables. No sé, en tu caso, Liz, ¿qué recuerdos tienes de la buena época? ¿Estás muteada? ¿Ahora sí? Sí, ahí sí. Ay, ya, perdón. A ver, en mi caso, mira, yo estuve después del terremoto del 2010. Esto nada que ver, pero como para contextualizar, después del terremoto del 2010 yo me fui a la casa de veraneo, creo que te conté, Claudio, una vez. ¿Sí? Me fui a recuperar después de unas trombosis que me dieron fulminante en el cuerpo. Me fui a recuperar allá, estuve 12 años allá, en la casa, en el litoral. Tuve 12 años viviendo allá. Tuve que empezar todo de nuevo, después de quedar con medio cuerpo paralizado, y todo, rehabilitarme de nuevo, con aire nuevo, aire marino, más tranquilidad, no el estrés de Santiago y todo eso. Pero, ¿sabes? A mí me pasó algo muy particular cuando volví a Santiago. Cuando volví a Santiago, me pasó eso, fue como volver a esa época antigua, porque en mi barrio, donde yo vivo ahora, está exactamente igual como antes, pero con la diferencia que los niños que habían en esa época, que éramos nosotros, mis amigos y yo, ahora son los hijos de mis amigos, que andan revoloteando en las calles y todavía se mantiene, fíjate eso. Yo cuando volví sin avisarle a nadie, fue un día en marzo del año pasado, en la noche llegó el camión con mi mudanza. Fue muy emocionante para mí ver a todos los vecinos, inclusive que estaban en pandemia y todo, salieron a recibirme. Salieron a darme la bienvenida y verlos de nuevo fue muy, muy emocionante. Yo porque mi casa estaba arrendada, yo dije mi casa arrendada y habían dos, pues se puede decir como bodegas que están en mi casa, que anteriormente eran los talleres de joyería de mi mamá. Yo dejé todas mis cosas guardadas ahí, 12 años, imagínate, todas mis cosas y la casa quedó arrendada. Y cuando volví, un día me propuse meterme a la pieza del fondo, que yo decía donde estaban mis cosas, y recuerdo, encontré tantas cosas. Fue tan emocionante encontrarme, por ejemplo, con un gorro de mi papá, que ya no está. No sé, con los vestidos de mi mamá, con las cosas que ocupaban los orfebres en ese tiempo cuando funcionaba la joyería. Y también, como estaban hablando de los tocadiscos, me encontré con este que tengo de Dumbo, cuando estaba chica. Mira, ¿Lo tienes como de recuerdo? Dumbo es un cuento. Ese sí que Claro, es bueno. habían discos de cuentos, sí. Sí, y yo tenía me gané muchos uno. más que lamentablemente no están, ya no están, pero me encontré con la radio que ocupaba mi papá que ponía los tangos, por ejemplo, a mi papá le gustaban los tangos arrabaleros. Me encontré con tanta cosa de esa época que me trajo tanto recuerdo inolvidable. Y todo lo antiguo, los cassettes, porque yo fanática de Bon Jovi hasta el día de hoy, mi colección de cassettes de Bon Jovi, bueno, tenía los de YouTube también y todo lo de mi época, pero realmente emocionante y realmente sí, se ha perdido eso, se ha perdido. Y lo polarizado, como decía el Dago, que estamos todos ahora, es lamentable. En la mañana inclusive era como tema de sobremesa en la familia, estábamos hablando de eso, que
efectivamente, por ejemplo, mis compañeros del colegio, de la enseñanza media, todos tomaron como su camino diferente en cuanto a pensamiento. Y la mayoría piensan diferente a mí. Pero ¿sabes qué? Yo creo que todo lo que nos ha pasado desde el tal octubre hasta el día de hoy, también ha servido para conocer a las personas, fíjate, a los realmente intolerantes. Amigas que uno creía que, no sé, que realmente eran amigas, que realmente te tenían afecto, y cuando se dieron cuenta que tú no pensabas como ellos, te dejaron de hablar, te dejaron de saludar, te dejaron de mandar un mensaje de, no sé, Liz, ¿cómo estás? Y ahí tú te das cuenta de quién era quién, y incluso los más radicales de mi curso, que ahora, bueno, son capaz que me estén viendo, porque yo igual de repente pongo en mi Facebook que voy a estar en el canal, lo más extremo en cuanto a pensamiento, no sé, comunista y no sé qué. Yo tengo uno de mis mejores amigos de infancia del colegio, él dice que es comunista, marxista y socialista y fanático del Che y toda la cosa, pero él dice que no habla de política conmigo porque me respeta. Entonces yo valoro, sabes que yo valoro eso, porque él prefiere el respeto a la amistad en vez de caer en una conversación, no sé, o quizá una discusión o un debate que pueda ser como muy, no sé. Yo valoro a las personas que respetan al otro cuando piensa diferente, y eso es lo que nos ha hecho polarizarnos tanto últimamente, lo que pasó en Chile, aquel día cuando fuimos atacados de repente, y nos dimos cuenta que estábamos todos felices, todos contentos, y de repente nos atacaron nuestro país, y nos polarizamos todos, nos separamos, nos dividimos, nos enojamos, y la intolerancia se ha hecho inmensa, lamentablemente. No ha mejorado, todo lo contrario, se ha hecho como un poco más latente y bueno, estamos viviendo en los últimos 2 años, me atrevería a decir, un clima de ese tipo que cada vez ha ido creciendo, o sea, no está disminuyendo, todo lo contrario. Y lo cierto es que no nos va a llevar a nada bueno porque a nosotros, bueno, el primer principio es que si pensamos que Chile es un barco, todos los que estamos sobre ese barco se supone que tenemos el interés de que el barco flote, pero mientras hay algunos que están tratando de mantener el barco seco y otros que están recogiendo agua y echándosela adentro, entonces la verdad así no vamos a llegar a un buen puerto, ¿no, Charlie? Mira, yo tengo una... Bueno, a ver, voy a hacer una declaración de intención. Con mi amigo Guillermo nosotros tenemos un canal que se llama El Voz Consciente y tenemos un grado de herejía para los tiempos que vivimos. Somos los herejes de los tiempos modernos. Porque en cierta medida hay una suerte de religión respecto de varias cosas. La política se ha convertido en una fuerza religiosa que busca ordenar a estos herejes que quieren recuperar un poco lo que es el espíritu de este programa, ¿no es cierto? Quieren destruir la familia, esta nueva religión quiere destruir al ser humano como tal, quiere generar, digamos, el modelo de eutanasia que ya lo practicaban los espartanos, pero con una intención muy distinta a la que se propicia hoy día. Y no es que yo participe de eso, ¿sí? Pero posiblemente en algunos momentos tal vez es necesario cuando hay cosas que se te van de la mano y la salud termina atentando contra la dignidad de ese ser humano, en casos muy, muy, muy específicos, muy puntuales. Y esta nueva religión con sus sacerdotes y sus sumos sacerdotes, el sumo sacerdote obviamente está en la sombra, y los sacerdotes, digamos, que son como la voz cantante, pretenden catequizar permanentemente de acuerdo a esta cosa de la igualdad y una serie de temas que en apariencia se ven fantásticamente maravillosos y suenan al paraíso. Pero cuando uno empieza a escudriñar y tiene algo de pensamiento crítico, se empieza a dar cuenta que es una enorme trampa y que nos está llevando por el despeñadero. Y lo hablábamos con Claudio el otro día, voy a hacer un símil si ustedes quieren.
A Chile le pasó algo bien particular, que es un poco lo que le pasa a los adolescentes cuando están en esa etapa tan compleja de crecimiento y que todo les parece mal, que la mamá no es lo suficientemente buena y no le da cariño, que el papá es una persona absolutamente autoritaria, que el hermano chico se lleva todos los beneficios de la casa y él es el postergado, y que ya la abuelita no lo considera como antes, y empieza con una serie de reclamos y entran en la etapa de los derechos excesivos, y pide, y llega un punto en que se va de la casa, comienza una crisis tan grande que se va de la casa. Y resulta que afuera se encuentra con un mundo completamente distinto, donde va a tener que hacerse cargo de su vida, pagar su comida, pasar hambre, pasa frío, pasa necesidades, y recién ahí toma conciencia de que efectivamente lo que perdió salió del paraíso, y me da la impresión que Chile tiene que salir del paraíso, tiene que salir obligadamente del paraíso, tiene que pasar por este y más dolores, y esto recién comienza, por mucho más dolores para valorar que estuvo alguna vez en el paraíso. Es decir, madurar de una manera sistémica, espiritual, fundamentalmente espiritualmente. Este país necesita una transformación espiritual que lo lleve a valorar lo que alguna vez tuvimos. Y nosotros somos aquella generación que de alguna manera estamos transmitiendo en este mismo programa, ¿no es cierto? Casi como una tradición oral de lo que sí hubo, y que no necesariamente pasaba por temas materiales, porque a nosotros no nos sobraba el dinero, todo lo contrario. Pero éramos tan ricos en otras cosas. Éramos ricos en ideas, éramos ricos en sueños, éramos ricos en amor, éramos ricos en compartir, éramos ricos en todo orden, éramos seres humanos muy ricos. O sea, nos daban ganas de besarnos a nosotros mismos. Bueno, es una mala broma, pero en estricto rigor lo que quiero decir es que yo siento que nos embrutecimos, nos robotizamos y nos convertimos en seres absolutamente en una gran masa obediente, y seguimos dictámenes absolutamente ideológicos, porque no hay que perder de vista, con esto termino esta parte de mi participación, es que lamentablemente uno pierde de vista que uno discute de ideas, no con personas, y las ideas bajan. El cerebro no piensa. Nosotros bajamos ideas. Hay una gran mente, es como imagínate una gran internet donde bajas tu idea, porque cuando tú bajas un programa de YouTube, ese programa no lo hiciste tú, no lo creaste tú lo bajaste. Y muchas de las ideas funcionan de esta manera. Bueno, ese es un tema más llevado al mundo de la ciencia, que tienen que ver con muy relacionado con la física cuántica, y se me olvida la otra ciencia, ya me voy a recordar. Pero efectivamente, ese funcionamiento del cerebro malentendido nos hace creer que nosotros somos los que creamos la idea, y nos abanderamos con ideologías que no son nuestras, son implantadas. Sí. Y no solamente eso, tiene mucha relación con mi visión con respecto a que se cambió la palabra sacrificio. Discúlpame, Claudio, neurociencia, la neurociencia. La neurociencia. La neurociencia. Oye, pero si alguien por ahí estaba pensando en colocar dentro de la nueva constitución los derechos de la ciencia. Bueno, como la lista de supermercados da para mucho. Pero lo que yo hablaba era con respecto a que transformamos la palabra sacrificio con la palabra derecho. O sea, antes, Dagoberto, si tú querías tener una casa, la construías pieza por pieza, y pieza por pieza. La casa de mis padres partió siendo una simple pieza que después se transformó en una gran casa en la medida que fueron pasando los años. O sea, qué mejor ejemplo de lo que es salir. Mi padre partió como un carpintero y terminó siendo dueño de una empresa constructora. O sea, me crié bajo la visión de una persona que escaló peldaño por peldaño en base al sacrificio, y ese concepto en la actualidad se ha cambiado por el derecho. O sea, si yo llego a los 30 o 40 años sin tener educación universitaria, no es porque yo no haya tenido la posibilidad de sacrificarme para obtenerlo. El otro día había una conversación en Twitter, Liz debe haberla visto,
que acusaban a Henry Boyd de que había tenido, o sea, como que venía de una familia privilegiada y que él era lo que era hoy día un brillante abogado porque prácticamente se lo había dado todo. Y la verdad es totalmente diferente. Él es abogado porque él tuvo que trabajar y pagarse los estudios para ser abogado. En mi caso particular, soy ingeniero en prevención de riesgo, pero yo tuve 2 trabajos y durante 4 años tenía 2 trabajos y estudiaba en la noche y saqué la ingeniería en prevención de riesgo. O sea, a mí nadie me puede venir a decir de que, oye, yo la verdad no soy un profesional porque el Estado no se ha preocupado de mí, no me ha dado las posibilidades, no tenemos educación gratuita. No, señor, no. Lo que pasa es que a usted no le gusta la palabra sacrificio, a usted le gusta el camino corto. Y el camino corto es que te lo den, que el papá Estado te lo dé. Y ese es el discurso que ha vendido, bueno, después vamos a comentar un poco lo de la señora psiquiátrica, la señora Giles, que hoy día se mandó sexo abrupto a la hora de votar, que es candidata presidencial. La verdad es que, tal como decía Charlie, tienes que verlo. Claudio, ¿te puedo hacer un comentario? No puedo dejar de intervenir, porque bueno, esta es una conversación entre amigos, libre, ¿no es cierto? Obviamente no me quiero tomar el panel para mí, pero evidentemente el sacrificio o los problemas en sí mismos conllevan un gran tema para el ser humano. Si los seres humanos no hubiésemos tenido problemas, estaríamos todavía viviendo en las cavernas. Los problemas lo que hacen es inflar las soluciones, la creatividad. Te hacen en el fondo dar ese salto evolutivo tan necesario para pasar de ser un animal a convertirte en un ser pensante. Gracias a los problemas, finalmente tú logras estar en el estadio que hoy día estamos, pero que desafortunadamente no valoramos, no entendemos. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tanto confort, tantas comodidades, y me da la impresión de que eso termina siendo un hándicap cuando tú ideológicamente lo empiezas a manipular. Y respecto a la Giles, yo creo que ha sido un error de la política en general, especialmente del sector de la derecha al cual yo no pertenezco, entre paréntesis, de inflar excesivamente a estos personajes. ¿Y por qué te digo que es peligrosa esa práctica? Porque todo lo que tú le das poder empieza a crecer en forma desmesurada, pero no crece por una cosa natural, crece porque tú le estás dando un poder. Y porque efectivamente nadie repara de que nosotros tenemos un poder que no sabemos manejar. Todo lo que enfocalizas tu atención, eso empieza a aumentar. Yo creo que a esta gente no hay que darle tribuna, no es importante, porque finalmente, en el contexto de un planeta que está hoy día absolutamente en estado de sitio, con sus libertades civiles absolutamente limitadas, por no decir casi nulas, donde hoy día te pueden llevar preso si te estás casando, si fuiste a ver a tu hermano a otra ciudad que estaba enfermo, y pasan cosas tan aberrantes de esa naturaleza, estamos en un estado totalitario. Estos personajes son nada, porque el verdadero enemigo, el que le tenemos que disparar, es otro. Y hacernos cargo de que nosotros le entregamos nuestra energía cada vez que seguimos creyendo de que esto va a cambiar, cuando es de locos pensar que algo va a cambiar haciendo siempre lo mismo, y lo hemos estado haciendo. Bueno, por eso es que me encanta tanto conversar en la semana contigo, Charlie, cada cierto tiempo. Un verdadero guía espiritual. Parte de lo que tú estás comentando, también alguien lo comentó en Twitter. Y sí, es totalmente correcto. Es como cuando uno tiene problemas con alguien en la vida. Uno siempre puede tener una problemática asociada con una relación con alguien, puede ser el jefe, la pareja. En la medida que uno sobre reacciona con respecto a esa persona, tú le estás entregando parte del poder. Y eso es cierto, incluso parte de tu energía. En vez de canalizar energía positivamente por un bien propio, como es por ejemplo la paz, tú de repente esa energía la mal canalizas y se la entregas a otro que te pone la vida a cuadritos. ¿O no, mi estimado amigo Dago? Oye, sí. Lo que yo, dentro de lo que ustedes están comentando, me estaba pensando otra cosa muy mala que nos sucedió a nosotros, que yo pensé que nunca iba a ser así. Lo veíamos en las películas, pero no aquí en Chile. Fue el ingreso después de la marihuana, de la droga. Yo creo que eso mató mucha juventud, muchas de las cosas que se hacían,
tampoco, yo te juro que a mí me decían, oye, pero en tantas cuadras, como a 5 cuadras de mi casa, en una plaza, vendían droga, no puedo creer si yo nunca vi nada. Sí, pues vendían pastillas, droga, no sé qué cosa sería. Yo había escuchado de la marihuana, había visto amigos fumando marihuana, que era más o menos normal en el tiempo de los 70, ¿cierto? Era como normal. Pero llegar a un extremo ya de que esto se ha masificado y que se tomó este país, porque no hablemos bien claramente, para mí lo que tenemos ahora es una cosa de película, con narcotraficantes, con guerrillas, con disparos, con fuegos artificiales. Eso para mí también echó a perder esto que teníamos nosotros. Y ¿cómo se llama? Se va, lo que decía también Charlie, que tenemos una televisión, los medios de comunicación le dan, si alguien hace por ejemplo, yo estaba viendo hace poquito para ver, porque yo prácticamente no veo televisión, y hoy día menos, porque no quería ver lo mismo de siempre. Salió un joven disfrazado de dinosaurio y ahí estaba la niña esperando en la fila para que llegara a ver si le iban a aceptar el voto o no. O sea, lo vi solamente para ver la ridiculez que se producía en la televisión. O sea, quédate ahí nomás con el dinosaurio hasta que se pase Cuando llegó le pidieron que se sacara el disfraz para verle la cara, porque tenían que verle la cara por el carnet. Entonces, a eso llegamos, a una cosa estúpida, una tontera que se ha convertido esta televisión, o miedo, ¿cómo le dijiste tú? Miedo de comunicación. Miedo de comunicación. Eso es lo que tenemos. Entonces, todo eso nos ha ido marcando, nos ha ido dejando de lado las cosas que tenían. Por ejemplo, la gente ahora, y bueno, todo, yo te digo, la mayoría, podemos estar en la mesa, toda la familia, y toda la familia está con su celular esperando que alguien le llamó, una nueva noticia, un meme, etcétera. Y eso, volver a lo que teníamos nosotros antes, que como alguien decía ahí recién, va a ser una historia contada, ¿cómo se llama? Verbalmente, porque no está escrito, así que, claro, en alguna parte tiene que haber que habían fiestas y que se hacía. Pero ahora nosotros le contamos a nuestro hijo, yo le contaba a mi hijo que tiene 25 años, cómo nos divertíamos, éramos felices, como decía Charlie. Teníamos polola, salíamos a andar en bicicleta con amigos, íbamos el fin de semana, me invitaban para el campo, o sea, era otra vida. ¿Y por qué eso no puede ser ahora? Porque ahora ya estamos en otro mundo, ya la gente está compitiendo unas con otras. Tú compites si estés de una universidad de la otra, si ganas más plata o ganas menos, el auto lo tenés que cambiar cada 2 años. Y en eso se volvió nuestra vida en Chile. Si bien es cierto, tenemos muchas mejores condiciones que las que teníamos en los años 50, 60, pero lamentablemente llegamos a un punto que la gente no es feliz, o sea, la gente vive pensando en las deudas y encalillándose en las tarjetas de crédito, y cuando llega el 10% pagando deuda, gastándose la plata en lo que puede para ser un poco más feliz. Y eso somos, eso es lo que somos, no somos más que eso. Y ahora estamos tratando de cambiar toda una nueva constitución, haciendo lo que sea. Yo me comentaba a mi primo y le dije, mira, yo lo que no quiero que hayan cantantes ni artistas en la constitución, que no hayan una Florcita Motúa o una Pamela Giles decidiendo lo que corresponde para nuestro país. O sea, cuando uno antiguamente hablaba con un abogado, el abogado sabía de leyes, sabía de cosas, cómo se hizo, por qué se hizo y por qué la ley es así. Entonces tú le das una prioridad. Pero ahora teniendo a esta gente de la farándula, yo te digo, si por ejemplo la Patricia Maldonado, cualquiera que esté en la televisión, cualquiera de cualquier partido político, me da lo mismo. De cualquiera, no es el partido, es que es la que la gente ve en la televisión. Entonces, ¿cómo pueden votar? Bueno, ustedes supieron que este cabro que canta, ¿cómo se llama? Es que lo cambiaron por Aldo Duque. ¿Cómo se llama? Miguelo lo cambiaron por Aldo Duque para constitucional. Miguelo, un cantante por un abogado. Eso es lo que tenemos hoy día en Chile. Y a mí, bueno, volviendo al tema de la droga, para mí eso
eso mermó muchas cosas y la juventud se metió en esa cuestión de la droga y niños, jóvenes y adultos que todavía trabajan y viven drogándose. Oye, centrándonos también dentro de lo que antes existía, como por ejemplo la educación cívica, es increíble de que parte de lo que está ocurriendo y lo que tú estás comentando, Dagoberto, respecto a que estamos en un tiempo en que nunca nos imaginamos que Persita Morduda podría llegar a ser diputado, por ejemplo. O tengamos otro, como el señor Winter, que fue capaz de hundir el Huáscar. O sea, es lo que hay. O la alcaldesa de Maipú. Eso es lo que te digo, o sea, lo que pasa es que es lo que hay porque nosotros hemos permitido que eso ocurra y eso va a seguir ocurriendo. ¿Y sabes por qué se los digo? Me acaba de llegar el último reporte de participación cívica hoy día en las mesas de votación y, por ejemplo, les puedo comentar que en Tarapacá hoy votó el 15.5% de la planilla electoral de la región. Santiago, 23.4%. Mi amado Punta Arena, 19.8%. Vamos a ver cómo está Valparaíso. Valparaíso, un 21.8%. Valparaíso Costa, 21.5%. En general, a nivel país, hoy día votar el 20.4% de la población electoral o de la planilla electoral del país. Vamos a pensar que el día domingo va a salir una cantidad de gente a votar. Yo voy a votar mañana, por razones personales, pienso que es más seguro votar el día domingo. No creo mucho, estaba mirando un video del sistema de protección de las cajas y la verdad es que no, la noticia era seria, pues yo pensé que era una broma. Le ponían un sello adhesivo a la puerta donde se guardaban las cajas plásticas que van en Winchá y por ahí decía la noticia: inédito sistema para salvaguardar los votos del día sábado. Inédito, no sé si por lo malo o inédito porque estamos patentando una forma nueva de... Yo me imaginaba que algo así tenía que quedar en un recinto resguardado, primero que nada con las Fuerzas Armadas, no afuera y adentro. Tengo entendido de que solamente van a resguardar como protección en el exterior, no van a estar adentro. Por lo tanto, prefiero votar el día domingo, pero el tema, y quisiera que le diéramos un poco la vuelta, es que puede pasar cualquier cosa de aquí al lunes. O sea, podría ocurrir, yo creo que en ningún sector está claro qué es lo que va a ocurrir. Para izquierda o para derecha, el resultado el día lunes creo que va a ser una sorpresa para bien o para mal de algunos. Tú No sé abriste qué el piensas con micrófono, respecto... tú abriste el micrófono, Claudio, y yo creo que me gustaría que ahí Liz, en primer lugar, pues, Sí, pudiera iba a decir decir algunas que Liz, cosas y quiero escuchar a Liz. ¿Me escuchó? Sí. Bueno, referente a lo que estaban diciendo, yo concuerdo bastante con lo que dice Charlie, lo estaba escuchando atenta. Pienso que el factor principal de esta crisis que tenemos nosotros, no solamente como sociedad, como país, pienso que hay una pobreza espiritual grave. En este momento estamos en una crisis espiritual, en una crisis espiritual en el ser humano. Y no solamente en Chile, yo creo que en el mundo entero. Con estas ideologías o ideologías sectarias, se puede decir, por decirlo de alguna manera, que se han incubado en la gente. Y lo que sucedió esta mañana con la señora diputada Pamela Giles, que no me gusta mucho dirigirme a ella, pienso que es una muestra de lo que se ha incubado en el Congreso este último tiempo. Cuando justamente lo que decía Charlie, yo me siento muy identificada con las palabras de él, cuando dice que es lo que pasa cuando se da poder de un día para otro a una persona,
una persona que no ha tenido, por ejemplo, como el ejemplo de Pamela Giles, una carrera política o experiencia política. Porque si bien es cierto, estamos hablando de una persona, no solamente por dirigirme a ella, sino que podemos hablar, no sé, de cualquiera de los que han hecho del Congreso un circo, personas y personajes que tienen una responsabilidad social con todos los chilenos. Y podemos ver este tipo de situaciones vergonzosas y bastante indecentes esta mañana. Y no deja de dar indignación de que sean parte del cuerpo legislativo de nuestro país. A mí me da mucha rabia. Yo lo encuentro una falta de respeto, pero tremenda lo de esta mañana. En el caso de ella y muchas tantas otras situaciones que se han dado desde el último tiempo en el país. Pienso que estamos, perdón, en una crisis espiritual grave. Una vez yo te comentaba, Claudio, cuando tuve la oportunidad de entrevistar a José Antonio Kast, él me dijo algo muy cierto en esa entrevista. Me dijo, a Chile le hace falta Dios. Y realmente, sin Dios como lo quieran, digamos, canalizar las personas que están escuchando o quienes estamos presentes, para mí Dios es Dios, un ser supremo. Para otros puede ser el universo, una fuerza, algo sobrenatural. Pero sí pienso que a las personas les hace falta Dios. Y es de lo que se han encargado en este tiempo, de fracturar todos los buenos valores, fracturar la creencia, la buena creencia, la espiritualidad, el intento del ser humano en acercarse a lo divino, quemando iglesia. No sé, creo que estamos en una crisis tremendamente grave como seres humanos y lamentablemente ni siquiera esta pandemia ha hecho reflexionar a las personas y tomar una conciencia por la vida del ser humano. El otro día me quedé como pasmada porque de Copuchenta me metí a estos directos del Twitter, estos como, no sé cómo se llaman, cuando hay un grupo de personas hablando. ¿Cómo No se lo llama probado. eso? No sé, no Que lo he salen probado. como al En inicio Instagram. y hay como muchas personas hablando y hablan de un tema en particular. Y yo me metí así como para copuchar en realidad porque estaba aburrida. Y estaban hablando del COVID. Entonces, primero estaban hablando una cosa, después el anfitrión, que era como el que estaba hablando del tema, me pregunta a mí, me dice, mira, entró, bueno, dio mi nombre, y nos gustaría preguntarle qué opina ella del COVID. Y yo, como ustedes saben, y también le cuento a Charlie que yo trabajo en la parte de salud, trabajo en el área de la salud, en el área farmacéutica. Y yo les di mi visión. Y me llamó tanto la atención y me dio tanta pena que haya tanta gente que todavía no cree. Y estaban todos de acuerdo, y eran mucha gente, eran jóvenes, y no sé, ponía mucho en duda que no existía el virus. Yo, como les he dicho anteriormente, soy la única que no me he contagiado en mi lugar de trabajo. Mi jefe, un jefe muy joven que tengo, estuvo al borde de que lo intubaran. Grave, 3 meses. Chicos jóvenes como el guardia de 22 años, sin patologías graves, también estuvo grave en el hospital, a punto de irse para el otro lado, como decimos en buen chileno. Me llama la atención que a la gente no le importa la vida del otro, no le interesa. Decía, ¿para qué voy a usar mascarillas si yo confío en mi sistema inmune? Está bien, puedes confiar en tu sistema inmune, pero ¿y la vida del otro? La vida de las personas mayores o de las personas que tienen un mayor riesgo. Por eso yo creo que hay una crisis grave en el ser humano en sí, una espiritual. Hay una pobreza espiritual tremenda. Lo que antes sí teníamos una riqueza espiritual, una riqueza de valores que podíamos entregar y recibir. Porque cuando uno tiene buenos valores puede dar a destajo. Y la persona que recibe tú la enriqueces y tú te enriqueces también. Y eso es lo que hace falta ahora. Hay una mezquindad tremenda. Una mezquindad y un
y un desinterés por la vida del otro. Eso me llama mucho la atención. Y no hemos cambiado en nada, en realidad. En nada. Ahí no puedo dejar tomándome las palabras de Liz, que hace una declaración súper fuerte que de alguna manera no tiene que llevar a reflexionar. Yo quiero tomar varios elementos. Y parafraseando a Teilhard de Chardin, que dice que no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Exactamente. Y salto automáticamente a la Biblia, al libro del Eclesiastés, que hay una frase que muchos de nosotros hemos escuchado, pero no sabemos que proviene de ahí, que dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Ahí está la historia de Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera. Dejo rebotando esa pelota un poco al lado, y les voy a contar un cuento porque creo que es súper atingente, digamos, a la conversación que tenemos, y me da, porque ustedes me permiten esta confianza, Claudio y Dagoberto, que son los anfitriones, y por supuesto nuestra querida feliz cumpleañera. Eres de la casa, así que dale. Gracias, muy amable. Este es un cuento budista. Un maestro zen va con su discípulo a caminar, hacen un viaje con una suerte de exploración espiritual y llegan a un lugar donde vive una familia pobrísima y que como única riqueza tenían una vaca flaca, esmirriada, pobre, y vivían de eso en unas condiciones miserables absolutamente. La familia lo único que les pudo ofrecer a estos viajantes es un vaso de leche, que lo aceptan, lo toman con respeto, y como a las 4 de la mañana el maestro despierta al discípulo y le dice que se tienen que ir. Pero antes de irse toma la vaca y ante el asombro del discípulo, el maestro tira de esta vaca, la tira por un despeñadero. El pobre discípulo queda con una sensación, una congoja, un dolor en el corazón tan grande como este maestro, al que respetaba tanto, podía tomar ese tipo de decisión y tener este tipo de actitud tan reñida, digamos, con el amor, con la compasión, con la humanidad. Y no puede creer lo que pasa. Y de alguna manera se distancia. Bueno, hacen un viaje más largo, obviamente, y finalmente pasan algunos años, y este discípulo nunca olvida esta situación, esta anécdota, esta experiencia muy compleja. Y el maestro, que ya estaba más viejito, obviamente, le dice nuevamente que lo acompañe, y él prácticamente lo acompaña casi obligado a un nuevo viaje. Y cuando llegan al lugar donde vivía esta familia, se percata con sorpresa de que esta familia había prosperado, pero increíblemente. Tenían una casa increíble, un pasto verde, habían adquirido bienes y vivían en una circunstancia absolutamente distinta a la que él había conocido. Y el maestro, digamos, casi como a propósito, le pregunta, bueno, ¿qué pasó? Ah, maestro, es que usted no sabe lo que ocurrió. Fíjese que se acuerda que nosotros teníamos una vaquita y lamentablemente algo pasó y la vaquita desapareció. ¿Y qué tuvimos que hacer? Como no teníamos esa vaca, bueno, empezamos a pensar cómo resolvemos este problema que tenemos ahora, y comenzaron a comerciar, de alguna forma empezaron a evolucionar, a levantar, y la familia llegó al lugar donde estaban. Y esta moraleja nos tiene que llevar a una reflexión profunda. Si bien es cierto, todo hoy día, este parto, entendido como si estuviéramos dentro de un útero mental, este parto, el que estamos a punto de ser sometidos, estamos a punto pareciera ser que este gran útero está a punto de parir, pero de parir una nueva realidad, y que tiene que ver con lo que dije al comienzo. Nosotros no somos seres humanos, somos seres espirituales, no hay que olvidarse de esto. Esto es una vasija. Esto es una vasija que contiene al espíritu. Y lo que pase aquí en este mundo es sumamente intrascendente finalmente. Porque somos viajeros. Venimos como turistas a esta tierra a adquirir un grado de información y nos vamos. Y la vida es así de corta. Estamos recordando procesos bonitos de esta vida. Y con eso tenemos que quedarnos. Esto es simplemente una anécdota para volvernos seres espirituales. Y es la gran tarea que tenemos hoy día. Hoy día la paja se separa del trigo. Los que quieran quedarse repitiendo de cursos es problema de ellos, desde el punto de vista espiritual me refiero. Los que queremos trascender, evidentemente tenemos una tarea. Y tenemos que aceptar si quieren, esta crucifixión, este dolor, esta aflicción por la que está pasando. Esta es la noche oscura del alma.
Y en ese contexto tenemos que ser capaces de ir más allá y descubrir nuestra naturaleza, porque hoy día va a aflorar realmente quiénes somos, no lo que decimos que somos. Discúlpenme la extensión, chicos, pero era necesario que lo Me dijera. hiciste acordar de una participación que tuvo una invitada nuestra, Patricia, psicóloga clínica, en que nos habló sobre la salud mental. Y ella hablaba que parte del tema de la salud mental no pasa solamente por los problemas que tengamos con respecto a los afectos, o sea, tener o no tener afectos. Decía de que esto era algo más macro, en donde también importaba muchísimo de qué forma nutrías tu espíritu. Y tal como tú dices, el tema de la vida espiritual es tan importante como el tema de la vida afectiva y la forma en que nos interrelacionamos con las personas. O sea, no podemos ser solamente una parte del tema, tenemos que abordar los dos lados. El tener fe en algo, el creer en algo que a nosotros nos dé la fortaleza de espíritu que de repente es necesaria para poder sortear las dificultades. La ausencia de cosas o la ausencia de personas. Y sin eso hay una gran diferencia entre una persona y otra y no está relacionado con el entorno, está relacionado con la forma en que nosotros nos hemos ido construyendo a sí mismos. Yo siempre he pensado que nosotros somos una suerte, bueno, en algún minuto existió en el caso de INACAP la figura esta la estatua esta de, creo que la hizo Rodin, el hombre que se autoesculpía. Yo creo en eso, creo que el hombre pasa por un proceso en que se autoesculpe y uno al final llega a ser lo que uno mismo hizo. Y con respecto a eso, quiero que, Dago, tú participas activamente en una iglesia, tú eres un hombre de fe, siempre lo he dicho, cosa que admiro. No es que yo no tenga fe, lo que pasa es que me gusta juntarme con gente con buena influencia, como mi amigo Dago, mi amiga Lizo, mi amigo Char, que estamos reunidos hoy día. Me decía mi madre cuando era muy joven, me decía, mira hijo, si tú quieres llegar algún día a algún lado, tienes que juntarte con ganadores. Si no te interesa a dónde quieras llegar, júntate con perdedores. Y sabes que me quedó siempre, que mi mejor amigo era el mejor en matemáticas, donde yo tenía serios problemas. Yo era muy bueno en las partes de las asignaturas literarias, castellano. Y toda la vida me relacioné con gente que yo la veía de aquí hacia arriba, no hacia abajo, porque es verdad. Yo al menos así lo veo. Y mi forma de pensar con respecto a la gente con la que me relaciono siempre se basa por el respeto a algunas competencias, como por ejemplo mi amigo Charlie, que siempre conversábamos y de repente nos mandamos unas grandes charlas. Lo mismo pasa con Dago o con Liz. Y es por eso que esto es una reunión de amigos, porque en el fondo nos hemos relacionado porque cada uno, de cierta forma, tiene una interrelación de alguna parte del proceso individual de cada uno con el otro. Y por lo mismo, Dagoberto, yo lo que te quiero preguntar es lo siguiente. Tú que eres un hombre de fe que has pertenecido a tu iglesia por muchísimos años, ¿tú has notado un cambio en tu iglesia? ¿En qué sentido? En el sentido de lo que era antes y lo que son las cosas hoy día. No te escuché, que me acaba de llegar una llamada. Estaba intentando relacionar el que todo ha cambiado. Yo sé que tú en tu iglesia tienes tus años. ¿Tú has sentido alguna diferencia entre el ayer y el hoy? Sí, en lo que te puedo decir en la diferencia. Espérame que me está entrando una llamada y no la puedo rechazar. Ahí sí. En lo que yo veo la diferencia. Me está llamando mi hijo, por eso lo estoy cortando ahora. Contéstale y dale el paso a Liz para que. Contéstale. No sé por qué no llama a mi señora. Ya, él lo va a llamar. Yo lo que veo la diferencia. Oye, no llama nunca, pero ahora está llamando insistentemente.
Lo que yo veo en la iglesia, la diferencia que veo es que en mi iglesia, porque yo voy a una iglesia bautista que hace una diferencia entre qué tipo de iglesia, y en la iglesia bautista que yo voy, la gente tiene mucho más arraigado los valores que tenemos, que son los de la Biblia, y que son los valores del respeto, los valores del creer en el otro, del ayudarse. Todos esos valores nosotros los vemos cada día, y ahora, con el tema de la pandemia, lo hemos visto más, porque se han echado de menos la gente, se ha echado de menos el abrazarse, se echa de menos el saber de un hermano, porque mucha gente nos reunimos por Zoom en la iglesia, pero echas de menos tú el abrazarte con un hermano, con desearte bendiciones, ¿cierto? Con estar apoyando a la familia, porque también hay familias que se han contagiado del COVID, lo que decía Liz. Este virus, si bien es cierto, fue creado, existe, si usted no existe. El que no quiera creer que existe, que no existe, está mal, porque el virus fue creado, así que todos lo sabemos. Pero respecto a la iglesia, respecto a lo que uno valora, son las formas, el respeto, el creer en los hermanos, el creer en las personas, el preocuparse de la familia. Nosotros con el pastor se preocupa de la familia, se preocupa del Día de la Madre, se preocupa de entregarle un regalito, todo ese tipo de cosas que son pequeñas, pero que para las personas, para las familias son muy importantes, porque si no se pierde todo. Y la familia, y se supone que la iglesia es para unirnos, no para separarnos. Creemos nosotros en un Dios, creemos en algo mucho más allá. Y eso para la gente común y corriente no lo entiende, a veces no lo entiende, porque no entiende, porque uno dice que la gente son pecadores porque la Biblia lo dice que son pecadores, entonces a la gente no le gusta sentirse muy pecador, entonces trata de no alejarse de la Biblia. Pero en el fondo todos pecamos, todos somos pecadores. Entonces, para mí, lo que he visto nuevo es que hay una cosa, como te dijera, es mucho más la oración que estamos haciendo ahora, mucho más la oración que antes, porque antiguamente, si ustedes se recuerdan, cuando iban ustedes a misa, iban a una iglesia católica, evangélica, lo que sea, se ora muy poco la oración. ¿Por qué? Porque tú vas en el momento que vas, en la iglesia católica, cuando yo iba a la iglesia católica antiguamente, tú orabas lo que decía el pastor, el curita, y después tú te ibas y hasta la otra semana. Entonces, acá no, acá nosotros oramos porque es una forma de comunicarse, una forma de entregarse, como decía Charlie, en espíritu, en lo que tú estás sintiendo. Eso, por una parte, la oración se ha hecho mucho más contundente. Yo, por ejemplo, ahora, si ustedes no van a creer, yo cuando tengo tiempo para orar, oro media hora. Oro el desayuno, el almuerzo, damos gracias por lo que tenemos en la noche. Y no porque esto sea una cosa así como impuesta, como un regimiento que tú tenés que hacerlo tal y tal, no. Es porque nace, es porque te naces o porque te nace tener ese, pedir, por ejemplo, yo he pedido por las personas, tenemos unas personas del Partido Republicano que estaban enfermas, oramos por ellos. Oramos porque son personas que están en contacto con nosotros, son conocidos nuestros, pertenecen al mismo partido, nos hemos visto alguna vez por Zoom y están enfermos. ¿Cómo no vamos a querer orar por esas personas? ¿Cómo no vamos a querer que les vaya, que se mejoren? Y eso para mí es una de las cosas, es más importante que antes. Antiguamente el nivel de ¿cómo se llama? De tanto de oración como de creencia era menos, ¿cómo se llama? Menos importante, se hacía menos. Mientras que ahora yo, por ejemplo, yo te digo, he tratado de comprarme algunos libros, me compré un libro de Flavio Josefo, gigante el libro, de la historia de los judíos, para poder aprender más. Tengo una Biblia que es traducida del arameo, que es una Biblia especial, porque quiero aprender más, porque quiero preocuparme más, quiero interiorizarme más de la verdadera palabra de Dios. Y eso, no toda la gente lo hace, sino, yo no estoy diciendo que todos lo hagan, pero cuando uno siente que tiene que existe, que tiene que velar por hacer lo que más o menos dentro de los parámetros, ¿cierto? Porque nosotros todos los días nos levantamos y ya no cumplimos los mandamientos. Pero dentro de esa norma uno sigue, como decía Liz también, los valores. Los valores cristianos son importantísimos.
Así que Dago, eso es lo que yo he visto en esta iglesia nueva. yo te quería preguntar, en cuanto a lo que te preguntaba Claudio, al cambio en la iglesia, dentro de la iglesia evangélica, como tú asistes, ¿cómo lo Yo voy están a la iglesia haciendo bautista. Bautista ya? ¿Cómo lo están haciendo con la evangelización No, pues, en o este la momento no conversión de estamos las haciendo personas? evangelización. No, Pero ni siquiera no por estamos redes, haciendo... ¿Ah? ni siquiera por redes. No, lo que pasa es que se supone que todos nosotros, con las personas que estemos, con las que trabajamos, con las que están a nuestro lado, con los familiares, nosotros, cada uno de nosotros tiene que, la intención y tiene que tener que evangelizar. Por ejemplo, yo estuve en Santiago con mi papá y pude evangelizarlo, pude hablar con él todos los días de Dios, nos metimos en suma las reuniones. Pero cada parte de la familia debiera, ¿cierto?, hablar con un familiar, con unos amigos, tú mismo, con las personas que uno trabaja, comentarle de eso, comentarle, hablar con uno. En este momento no se hace una evangelización, porque antiguamente aquí la evangelización se hace que se juntan todos y van a un sector o cantamos, nosotros estuvimos cantando ahí en la playa, en Cabancha, un grupo como de 5 a 8 personas y entregando, ¿cómo se llama? Tríptico, invitando a la gente a la iglesia. Yo llevaba la guitarra con un parlante, con todo. Entonces, eso se hace. Pero en este momento ha sido más difícil, no nos podemos juntar por la pandemia. Pero es prioridad de que cada uno de los integrantes de la iglesia, con un amigo, con la persona que va por ejemplo, nosotros cuando estuvimos en Santiago, íbamos todos los días en taxi o en Uber a la católica, a mi señora que estaba haciéndose un tratamiento, y todos los días conversábamos con un taxista diferente y nos encontramos con una persona cristiana también y que podemos conversar. Pero hay gente que te contaba puras cosas negativas y nosotros tratábamos de darle un poquitito de conversar con ellos, de que no era tan malo y que tratara de buscar por otro lado y darle algún tipo de consejo. Pero es difícil, Liz, también, porque hay mucha Ahora está gente como que se estancado, cierra. dices tú. Hay mucha gente que no quiere escuchar tampoco. No, obviamente, pero ¿sabes por qué te preguntaba? Porque igual hay una gran necesidad de la gente. Hay mucha necesidad espiritual. Aparte de lo que estábamos hablando, que hay una crisis espiritual, pero también hay mucha gente sedienta de escuchar palabra de Dios. Liz, Mira, Liz, hay gente, ¿cuál sería? yo te puedo decir, yo invito a la gente, dentro de toda la gente que yo tengo entre Facebook, amigos antiguamente de los que vivían en Santiago, de los trabajos, amigos que tengo ahora, etcétera. Yo comparto versículos, comparto mensajes, pero sabéis que hay personas que ni siquiera amigos que tú conversabas de repente con ellos, no siempre, pero amigos que ni siquiera te ponen o te ponen una manito o un like, no, como te dijera, ha sido, uno ve que no tienen el tiempo. Liz, yo creo que eso es como que no tienen tiempo para pensar y puede que estén pasando por muy pena. El otro día te puedo contar, fuimos a la casa de unos amigos a un nivel terriblemente mucho más alto de lo que yo los conocí, como decía Charlie, lo que conversábamos delante. Un nivel mucho más alto que tenían tanto de bienes como de trabajo, como de cosas, de proyectos que han hecho. Y yo me encanté, estaba feliz porque yo lo conocía a él, que trabajaba como mecánico en Sauri, cuando yo trabajamos en Sauri. Y él surgió, ahora es como gerente técnico, tiene una buen pasar, los hijos, todo bien. Lo pasamos súper bien, estuvimos en la casa en un cumpleaños. 2 días después me cuenta a la niña que parece que tiene un granito debajo de la axila y sucede que ahora se está en la 4ª quimioterapia. Y en ese momento yo hablé de ellos con Dios y no me pescaron mucho entre que risa, que no, tú sabéis que no, que aquí, que allá. Y al final de cuentas me dolió mucho porque yo los quiero harto. Y uno dice, oye, no estamos preparados, o sea, ahora yo no sé cómo estará la vida de ellos, prácticamente converso con ella nomás, con la que está enferma, y ella me dice que tiene mucha fe, va en la 4ª quimioterapia. Y oramos todos los miércoles en la iglesia por Zoom, y yo oro todos los días por ella, todos los santos días por ella, porque tiene cáncer y ella, imagínate, tiene un departamento en la playa, o sea, tiene tenía una vida feliz, se estaba comprando una parcela ahora para irse fuera.
y todo cambia, ¿te fijas? Todo cambia porque el control lo tiene Dios, o como dice Charlie, que a lo mejor es un espíritu, pero hay un control, hay una cosa que tú no manejas. ¿Ustedes supieron del accidente que hubo aquí en Iquique, cierto? Yendo para Pisagua, ¿lo vieron? ¿Escucharon de ese accidente? Yo No sé, Claudio, ¿tú lo supiste? Que eran Sí, profesores del colegio donde trabaja mi señora. sí, Murió me lo él, que comentaste. era un caballero, colega de mi señora, su señora que también trabaja en el colegio y sus dos niños. Iban para Arica, feliz para pasar el fin de semana allá con sus padres, y un camión se le rompió el neumático y el camión pasó por arriba del auto y no quedó nada. Entonces, te fijas que somos tan pequeños en este mundo, somos un grano de arena, no somos nada. Entonces, cuando uno no se preocupa de su parte espiritual, de estar bien uno con Dios, de estar bien como persona como eres tú, o sea, te fuiste, no alcanzaste a arreglar tus problemas, no alcanzaste a terminar nada, porque tu vida ya no está, ya no eres ya. Lo mismo que podemos estar conversando en este momento y llega un meteorito y nos vamos nomás, y se acabó todo. Entonces, vuelvo a rescatar. Yo, por ejemplo, estoy tan bien espiritualmente, me siento bien, porque yo en este momento no le tengo miedo a la muerte, no tengo miedo a morir, no tengo miedo porque sabemos que eso es un proceso. Y antiguamente yo le tenía mucho miedo a la muerte, le tenía miedo. Conversé con mi papá tiene 87 años y está súper bien de salud. ¿Sabes lo que me dijo? Me dijo, tengo tantas ganas de vivir, me dijo, estoy feliz. ¿Te fijas? Todo es como lo piensa la gente. Yo he conversado harto con él, no lo convertió, pero él sí cree en Dios, y se conecta cuando puede con nosotros al Zoom, pero en este momento, Liz, la gente está, si bien es cierto, necesitada por lo que está pasando, pero tampoco abre su corazón, tampoco abre su corazón, tampoco abren una Biblia, tampoco leen, tampoco quieren ir a acercarse a un Zoom. Yo, así como te invité, ¿te acuerdas que tú estuviste en Zoom con la iglesia? ¿Te acuerdas una vez que? Sí, me Yo, así como encantó. te invito a ti, invito a mucha gente. Oye, le mando el link para que se conecten. Ni No me invitaste familiares se más. conectan. ¿Ah? No me invitaste más. No, pero si es el mismo link para todos los domingos, Liz. Te lo voy a mandar Ah, todos ya, los pues. domingos. Pero me Es podía el haber mismo link dicho, todos los... Yo pensé que tú no querías ir. no, por Es el Dios. link, es el A mí me mismo link todos los encanta. domingos. Y cantamos nosotros, alabamos. Entonces, por eso te digo, si bien es cierto la gente necesita, yo creo que la gente necesita porque está estresada, porque está con los niños, todo, pero no tienen tiempo para Dios. No tienen tiempo para Dios. No sé No sé si si, me no sé alargué si mucho. podría coincidir. No, esta es una conversación de amigos, así aquí no corre el tema de espacio de tiempo, ni tampoco de la cantidad de espectadores. Estamos disfrutando de un buen sábado entre amigos. Eh, Sí. de lo que estabas mencionando tú, Gago, de tener o no tener tiempo, yo creo de que se relaciona un poco Hay que con... hacérselo. Lo que pasa es que yo creo de que uno tiene que ser un poco consecuente. O sea, todos hemos visto gente que es extremadamente buena golpeándose en el pecho un día domingo y a la salida de la iglesia se olvida completamente porque en el fondo piensan de que es ir a borrar la hoja y una vez que la borraste la puedes volver a rayar y el fin de semana siguiente la vuelves a rayar de nuevo. Yo creo que Es que no han visto uno, más allá. No han uno tiene visto que más ser allá. uno tiene que ser consecuente. Porque yo no soy un tipo que va a un lugar específico conversando con mi gran amigo, daba alguna oportunidad, le decía, mira, me considero un hombre de fe, yo converso con el Derrida de forma particular, no necesito intermediario. Y una de las cosas que le comentaba, hago en formato bien personal, porque este es un programa personal, es de que las dificultades que he tenido en los últimos 2 años me ha hecho relacionarme, no porque me lo proponga, no porque me lo proponga, me ha hecho relacionarme con mucha gente de fe. Es como un imán, o sea, en algún momento me transformé como una suerte de imán y gente con mucho desarrollo espiritual inherente a qué religión profesión, he formado lazos de contacto. Dago me decía, Claudio me decía,
yo te estaba tratando de mandar un mensaje. Y dije, no, si lo tengo súper claro. Yo no me lo he propuesto, pero es increíble con este tema del que partió como un hobby y con los invitados, conocí a gente extremadamente interesante. El otro día con Angélica, tú la conoces, Liz, creo que Charlie igual. Angélica de Mujeres al Poder. Estábamos conversando un día. Nosotros siempre hablamos la semana por lo menos una vez por teléfono. Y conversamos eso, decía que, oye, qué increíble que uno de repente, usando este medio que es un tanto frío, porque el contacto es imagen así de pantalla a pantalla, no es el contacto de lo que conversábamos al principio, de los viejos contactos en que nos miramos los ojos en una mesa, un abrazo, el estrechar la mano. Parece que son tiempos que se ven extremadamente lejanos y que no sé cuánto se demorará en volver, pero lo cierto es que también hay que rescatar de este tipo de contacto el hecho de que yo particularmente me he podido relacionar con gente extremadamente interesante, valiosa y que siempre me deja pensando. Claro, lo que tú mencionas, Liz, Charlie lo sabe, muchas veces hemos conversado y hace unas reflexiones que a mí me quedan dando vuelta, lo mismo que conversaciones que tengo con Tavo. Creo que eso es una forma de enriquecerse, pero lo más importante es que uno tiene que ser consecuente con lo que uno dice que es. Y eso he notado que en un tiempo a esta parte no es tan evidente en las personas. No es tan evidente si uno dice no soy envidioso, la verdad es que me alegro porque tú estés bien, y ocurre otro que mencionaba Dagoberto con respecto a que la gente es como más reacia. No sé qué pena, si, por ejemplo, en las cadenas de oración, a mí me han invitado a muchas cadenas de oración y he visto los resultados de las cadenas de oración, especialmente en el curso de mi hija, en el WhatsApp, con el que tenemos contacto los apoderados del curso de mi hija. 2 o 3 veces he hecho cadena de oración por gente que del colegio que se enfermó de COVID, y digo del colegio porque puede ser del colegio como puede ser apoderado. Hubo una de las apoderadas de su grupo familiar perdió a 3 personas por COVID. Me resulta muy difícil escuchar a los que dicen que esto es un invento. Y perdió a 3 personas con una diferencia de un mes entre uno y otro, todos de COVID, se salvó solamente ella. Entonces se hacían cadenas de oración por más de una persona, y la verdad es que ha hecho diferencia. Gente que ha estado extremadamente grave, pero muy, muy grave, prácticamente con extremaunción, y creo fervorosamente de que las cadenas de oración hechas con muchísima gente que ha sido convocada ha hecho la diferencia. Y han ocurrido estos milagros de vida que de repente gente que estaba prácticamente desahuciada se ha logrado recuperar. Yo sé de varios casos. Y tengo particularmente un par de amigos muy jóvenes que en este minuto están en estado de gravedad por el señor Freud, y también hay una gran cantidad de gente que estamos orando por ellos. Claudio, ¿me permites hacer un pequeño comentario que creo que vuelvo a repetir la palabra tingente a lo que estamos hablando? Sería bueno que cada uno de ustedes definiera cuál es la vaca flaca que nos impide en este minuto, de forma colectiva, como nación, o inclusive, es más, deberíamos ser mucho más generosos como planeta. Hoy día este planeta está a punto de cumplir estamos en una prueba casi como la PSU espiritual, colectivamente hablando. Y en esa prueba de PSU colectiva, ¿cuál es la vaca flaca que no nos permite, en el fondo, tener las respuestas adecuadas para las preguntas correctas? ¿Por qué no nos estamos haciendo cargo, en el fondo, de nuestra evolución? Todo el universo está en un constante cambio permanente, excepto nosotros. Estamos pegados en las mismas cosas de siempre. Tú ves una persona de 80 años comportándose como un niño de 7, ves a gente supuestamente educada, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. No hay que confundir intelecto con inteligencia. Por ejemplo, la inteligencia y el intelecto se diferencian en algo súper simple.
Cuando tú le regalas una rosa a una mujer inteligente entiende en ella un símbolo, ¿no es cierto? Entendiendo el ejemplo. Entiende un símbolo, una dedicación, una ocupación, un acto amoroso. En el caso del intelecto, esta misma mujer lleva el intelecto, no estoy tratando de discriminar, puede ser un hombre, ya está lo mismo. Comienza a hacerse preguntas, ¿y esta flor de dónde viene? ¿A qué especie representa? ¿Viene del Mediterráneo? Voy a comenzar a deshojar para buscar la vida, debe haber algo dentro y empieza a destruirla. El intelecto es una herramienta y nosotros los seres espirituales hemos confundido el intelecto con la inteligencia y nos hacemos del intelecto todo nuestro constructo. Recuerden que la palabra personalidad en griego significa máscara. Esa máscara de la que nos enorgullecemos tanto finalmente, ¿no es cierto? Y hacemos gala de él, hacemos gárgara con nuestro tremendo intelecto y nuestros títulos y toda la cosa. No nos deja conectarnos con la inteligencia, que esa tiene un componente divino. Entonces, volviendo al punto, ¿cuál es la vaca flaca en el contexto de esta gran PSU colectiva? Liz, si tú quieres responder como la primera dama de este selecto grupo. Mira, lo que yo creo referente a lo que tú dices, Charlie, yo creo que la vaca flaca, sin lugar a dudas, es la falta de entrega. Mientras el ser humano no entienda que somos seres efectivamente espirituales, viviendo una experiencia humana, con esta carcasa, con este medio para poder habitar en una tierra que es el cuerpo, mientras no entendemos eso, mientras no entendamos que nosotros vinimos a la tierra con un fin, ¿ya? No vinimos a pasar la chancho, a pasarlo bien y a puro meter las patas, sino que a esculpirnos, a crecer espiritualmente, mientras no vengamos a cumplir con nuestra misión en esta tierra, y mientras no tengamos una efectiva madurez espiritual que nos haga ver más allá, porque la madurez espiritual no se logra de un día a otro, creo yo, es una opinión muy personal. Es un ejercicio diario, constante y de mucho tiempo, y que conlleva también una disciplina, pero una disciplina personal. No es porque cuando una persona no logra esta conexión con su espíritu, o gobernar el espíritu, y poder entender qué realmente somos, no vamos a ver más allá de la nariz. No vamos a ver lo que realmente, en mi caso, en lo que yo creo, lo que realmente Dios nos quiere mostrar en esta vida. ¿Cómo podemos lograr esto? Con oración, meditando alguno, y conociéndonos interiormente. La pobreza del ser humano está en eso, porque hay una falta de entrega espiritual. Hay una falta de... No puedes crecer. Hay personas que viven encadenadas, y esas son las personas a las que tú te refieres, Charlie, que son personas adultas que actúan como niños pequeños porque jamás maduraron espiritualmente, no avanzaron, no se esculpieron, no crecieron. Yo creo que esa es la vaca flaca, es cuando la falta de entrega del ser humano y de entender lo que realmente somos, que no somos seres humanos, como tú dices, al revés, queriendo vivir una vida espiritual, sino que al revés. Y cuando nosotros entendemos que esto es al revés, y que la vida es tan corta, y que cada minuto y cada día que vivimos es importante para que podamos avanzar en esta carrera, ahí recién nosotros podemos entender y avanzar y poder llegar a una plenitud espiritual. Es lo mismo, por ejemplo, que yo le explicaba el otro día a mi hija, cuando porque ella, mi hija mayor, siempre ha sido ya muy exitosa en todo lo que es académico, siempre, muy exitosa. Ahora está estudiando en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Entonces, como está acostumbrada a que la alaben tanto y que le digan tanta cosa y que ella le va... yo una vez le dije, le puse las patitas así como en la tierra, como se puede decir en nuestro idioma. Yo le dije, mira, si tú no tomas cada uno de tus logros con humildad,
Cuando por muy arriba que tú estés, cuando te caigas, te va a doler una barbaridad tremenda. Todos tus logros, por muy alto donde Dios te quiera poner, tienes que tomarlo con la máxima humildad, porque eso tú no lo lograste sola. Lo lograste porque hubo una voluntad de Dios en ponerte ahí. Entonces ella me abría los ojos, me decía, de verdad, tú tienes todo que tomarlo con humildad. Entonces cuando los seres humanos entendemos eso, que nosotros, yo soy una mujer que vive bajo la voluntad de Dios. Es como lo que me pasó en mi trabajo el otro día, que estaban todos nerviosos porque mi jefa tenía a su padre grave y lo iban a operar, y era una operación bastante importante por un cáncer. Y todos me decían, pero Liz, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque nadie sabía qué hacer porque ella no pudo llegar al trabajo. Y nadie sabía nada que hacer. Yo le dije, oremos. ¿Qué más podemos hacer en este momento por ella? Así que nos juntamos todos, cerramos todo y nos unimos ahí en la bodega y empezamos a orar. Y sabes que se formó una instancia tan maravillosa porque había una intención, una apertura, dar, entregar. En ese momento todos queríamos hacer algo bueno por ella y nos unimos y pudimos todos orar. Y el ambiente que se armó en ese momento se sentía, se respiraba esa dádiva, fuera como fuera. Es como decir, Dios mío, aquí estamos y te estamos pidiendo por tal persona. Estamos unidos. La unión es tan importante. Que no seamos tan separatistas, eso de ser del yo, sino también ser más dadivosos, entregar. Por eso yo le preguntaba a Dago, ¿qué es lo que estaban haciendo en la iglesia con las personas que necesitan? Porque hay mucha gente que necesita. Hay mucha gente sedienta de estas cosas. Hay mucha gente que necesita que oren por ellos, que los ayuden, que están tan mal espiritualmente que no tienen fuerzas y necesitan a alguien que los ayude para poder avanzar. Y si nosotros tenemos un poquitito más de fuerza, porque tampoco podemos ser tan egocéntricos de decir, es que yo soy el súper espiritual y yo puedo, no sé, levantarlos a todos con un dedo. Eso lo puede hacer solo Dios, pero nosotros sí podemos ser instrumentos que con humildad podemos ayudar a otros. Eso es lo que puedo yo aportar respecto a eso. Lo que te decía adelante con respecto a que cuando uno se relaciona con gente con determinadas características, uno termina adoptando o absorbiendo parte de esas características, en la forma en que yo lo veo. Pero a la respuesta a lo que pregunta Charlie, mi visión es de que se ha perdido la capacidad de entender que el dolor y el sacrificio es parte de vivir. La gente no quiere sufrir dolor, la gente no quiere pasar por el difícil trance del sacrificio para obtener algo. En la actualidad es muy parte de lo que se menciona como capitalismo. La gente, cuando tiene ausencia de afectos, cuando tiene ausencia espiritual, logra la satisfacción a través de otras cosas. Por ejemplo, con la capacidad adquisitiva. O sea, un hombre o una mujer descubre que el comprarse algo le genera una suerte de satisfacción. Y eso se está viendo con los famosos retiros del 10%. Cuando Chile tiene hambre, sin embargo, batieron el récord en venta de televisores. Ahora leía, en el tercer retiro, se incrementaron las compras de vehículos, 0 kilómetros. Entonces, nos damos cuenta de que cuando hay ausencia espiritual, hay ausencia afectiva, la reemplazamos por esa droga de satisfacción que nos dan las cosas materiales. El comprarse algo, esa necesidad de ir a comprar algo que nos haga sentir bien por lo menos un día. Eso para mi visión, es una demostración, se nos cayó la lista. Para mi visión, refleja un poco la ausencia, primero de nuestra tolerancia al dolor en todo el sentido de la palabra,
y el sacrificio. El que, mira, tengo el caso de un amigo profesional que en algún minuto tenía muchísimas deudas y no encontró nada mejor que antes de que termine de gatillarse la bola de nieve que iba creciendo, logró conseguirse un préstamo. Y el préstamo se lo sacó exclusivamente para que antes que caiga la debacle, logre tener el auto de sus sueños. Él tenía un modelo de vehículo que siempre había querido tener. Sacó un préstamo, compró un vehículo y no pagó jamás el préstamo. O sea, después, aparte, todo lo que debía lo andaban buscando por el préstamo que nunca pagó ninguna ley. Una demostración clara de alguien que tiene una extremadamente ausencia de todo, que puede ser afecto, ausencia de espiritualidad, que se siente muy vacío y necesita de algo externo que le dé un grado de satisfacción o de sentirse bien. O incluso es más, hay algunos que necesitan cosas materiales para sentirse que son exitosos. Vemos otros que pensamos de que el éxito pasa por otro tipo de cosas que son perecederas en el tiempo. No siempre se consiguen, a veces es más difícil que en otros casos, como por ejemplo construir una familia. Creo que es uno de los mayores éxitos. Yo no he superado ese proceso, pero reconozco a mis externos, en el caso tuyo de Charlie, en el caso de Roberto y muchísimos amigos más, que el éxito que yo veo en ellos es una gran familia, criar a los hijos con los valores que uno respeta o aprecia. Eso lo encuentro extremadamente exitoso. No hay relación con el tema material ni con el tema de posición social determinada por un cargo específico o una profesión específica. Tú lo dijiste, Charlie. He conocido gente que no tiene ningún título y podría estar hablando con ellos horas y horas y horas, porque cada palabra que escucho de ellos me dejan algún mensaje que a veces me cuesta 2-3 días terminar de leer todos los mensajes cifrados de la conversación. Eso creo que es un premio, cuando uno puede interactuar con gente que te enriquece desde el punto de vista de que te deja pensando y analizando lo que es vivir. Y espero que vuelva Liz porque ya estábamos en la hora de despedirnos, llevamos 1 hora y media. Cuando la conversación es grata, se dan cuenta que cuando la conversación es grata pasa la hora volando. Esto es como la teoría de la relatividad de Einstein, que decía que para explicar en palabras sencillas lo que era la relatividad del tiempo, era basada en la percepción. O sea, un hombre sentado sobre un hierro candente, un segundo le parece 1 hora. Pero sin embargo, conversando con una mujer bonita, 1 hora le parece 1 minuto. Así era como lo explicaba en términos mortales, la relatividad del tiempo. Este programa ha tenido relatividad del tiempo. Una agradable conversación que nos ha hecho que pase 1 hora y media sin darnos cuenta. Por supuesto. Vamos a ver si le esperemos un poco, a ver si... Sí, esperémosla. Y Einstein ¿podemos esperar? Decía... Sí, estamos bien, son recién las 10. Y Einstein también decía que Dios no juega los dados con la humanidad. Por lo tanto, lo que está pasando a nivel planetario, a nivel de este mundo, no es al azar. Hay algo, hay un virus que nosotros creamos, consciente o inconscientemente, y que se nos está volviendo en contra. De la forma que sea, de las maneras más extrañas. Y los caminos de Dios no son los caminos de los hombres. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. El camino de Dios se va por una vía muy distinta. Es una vía dolorosa, pero para el ego, para la parte falsa nuestra, para el aspecto recesivo, para el aspecto que es involutivo finalmente. Yo recuerdo, no sé si ustedes leyeron El caballo de Troya, este ejemplo es el primero, porque son como 9 o 10 libros respecto al caballo de Troya. El primero, para quienes nos están escuchando y para los que no lo saben, cuenta la historia, ¿no es cierto? JJ Benítez, el autor, cuenta un encuentro con un personaje ligado
al ejército de los Estados Unidos, que tiene un cargo muy, muy importante y que le da a conocer un proyecto tecnológico que permite que dos individuos altamente preparados por años en todo tipo de materia, en arameo, y en una serie de cosas, vuelve al pasado en este caballo de Troya, en este vehículo, digamos, del tiempo, y vuelve a la época de Jesús. Mira lo interesante. Y cuando llegan ahí, comienzan, digamos, a tener contacto con la gente, conocen a Jesús, pero lo más importante de la misión era no intervenir en ninguno de los procesos históricos que ahí estaban sucediendo. Solo eran testigos de un proceso, era como ir al cine y ver probablemente la película más atroz, pero entendiendo que era una película. Jesús efectivamente los reconoce, pero no dicen nada, había una comunicación a nivel telepático. Entonces, yo haciendo en cierta medida un símil, si ustedes quieren, a lo mejor no es el mejor símil de todo. Nosotros venimos a esta tierra en este momento histórico donde la humanidad está a punto de parir una nueva forma de ver el mundo, una forma distinta de autopercibir. No todos, solo para los que quieren. Esto es para todos los que quieren. No hay una discriminación a priori. Es justamente ese salto evolutivo a reconocer ese aspecto que no hemos querido reconocer en nosotros, porque nos incomoda, porque nos molesta, y que está explicitado pero profundamente en el Génesis cuando uno lo lee y lo relee profundamente en su simbolismo, que dice que Dios crea al hombre de su imagen y semejanza para que se enseñoree sobre los aves de los cielos. Y aquí es importante detenerse. ¿Qué son las aves de los cielos? Los pensamientos. Nosotros vivimos acuciados por pensamientos, tenemos alrededor de 200.000 pensamientos diarios, la mayoría de ellos nefastos, por cierto. Vienen estas aves y nos introducen en el dolor y vivimos en el dolor y vivimos en la miseria y nos sentimos tan mal. Un pensamiento nos destruye la vida, como otros pensamientos, ¿no es cierto?, nos vuelven realmente Dios y nos hacen sentir extraordinariamente gratos. Y dice que se enseñará también, será dueño de las bestias de la tierra, de los animales salvajes. ¿Cuáles son los animales salvajes? El ego, la lujuria, la envidia, todas esas cosas finalmente, o sea, de alguna u otra manera, si bien es cierto una gota de mar no es el mar, pero tiene los mismos componentes del mar. Y de esa misma manera nosotros tenemos todos esos atributos que no los ponemos en funcionamiento simplemente por ignorancia o simplemente por temor a utilizar el verdadero poder, pero no para destruir, sino para construir una nueva tierra, un nuevo paradigma, una nueva forma de vivir. Y siento interesante este minuto. Fíjense que yo no, en lo personal, y me permito compartirlo con ustedes con la humildad que corresponde, es que no tengo miedo a morir, porque sé que este es el tránsito normal que tiene que hacer en la materia se degrada. Por eso se nos dice, digamos, que haz tesoro en los cielos y no en la tierra, porque aquí todo está proclive a ser oxidado. Todos los materiales sufren ese deterioro natural. Pero lo importante es que hay algo que no se va a deteriorar jamás, un poco en lo que a Claudio le agradezco este espacio, a Dagoberto también, a Liz por permitirme comentar esto. Esto que estamos diciendo es energía. Estamos dejando esta energía porque, como dice Einstein, Dios no juega los dados con la humanidad. Nada pasa al azar. Todo es causa y efecto. Todo tiene causa y efecto, y es una de las primeras reglas que uno tiene que aprender. No hay nada que tú hagas que no vaya a tener una reacción en contra. Con respecto a la visión de la muerte, mi visión particular con respecto a eso es que la muerte es simplemente un cambio de estado. ¿Y por qué digo de un cambio de estado? Bueno, soy un ferviente creador de lo que estoy diciendo. He tenido la fortuna de ser visitado en sueño por gente muy querida como mi abuela o mi padre, especialmente en épocas en que las cosas estaban un poco complicadas. Entiendo la presencia de ellos en sueños como una forma de comunicación. Por lo tanto, soy un convencido que cuando uno muere,
lo que muere es el cuerpo físico. Y la parte espiritual, que puede volver a renacer a través de otro nacimiento, tal vez, es un tema ya un poco más elevado. En la parte espiritual creo que la verdadera muerte está en el olvido. Cuando ya nadie te recuerda, ahí recién yo podría considerar de que estás muerto. Mientras exista en el recuerdo de la gente, y por eso es que creo de que todos debemos esforzarnos un poco en crear buenos recuerdos. Es como cuando te sacáis fotografías. Es como cuando Liz tiene guardado un long play de Dumbo, yo tengo ese tocadisco, o Charlie por ahí tienes alguna otra cosa que solo verla un álbum de fotos que hace 20, 30, 40 años atrás, y uno se traslada a través de la imagen, se traslada a una canción romántica. De repente cuando te colocan esa música del recuerdo y te traslada a la época en que compartías con la familia, con tu primera polola, tu primer amor, eso no muere con uno. O sea, lo que muere es el cuerpo físico, es el que van a enterrar. Y que de hecho, soy creyente de que es un gasto elegir un féretro demasiado lujoso, porque al final, si fuera de pino, va a ser el mismo aspecto. O sea, muchas veces se confunde el aspecto con darle el mejor entierro. No existe el mejor entierro. La mejor forma de despedir a alguien es no olvidarlo. Esa es mi visión con respecto al tema que estamos tocando. Nos pusimos súper filosóficos, me encanta. Sí, ¿eh? Creo que vamos a terminar como a las 12 de la noche de hablar. ¿Qué les parece, chiquillos? Si yo, partiendo por Liz, que es su día de cumple sabiduría. Sí, feliz cumpleaños nuevamente. No vayamos a permitir que Liz Feliz cumplevidas. conversando. Así que la verdad quiero que nos empecemos a despedir. Ha sido una grata conversación de amigos. Así llamaba el programa y se cumplió el objetivo. Bueno, no me queda duda. Y con todos ustedes nos relacionamos con mucha frecuencia. Roberto, voy a partir por ahora. ¿Por mí? Sí. Mira, yo contestando la pregunta de Charlie delante, pensando, me recordé solamente de uno de los mandamientos más importantes que tenemos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso, como se ha perdido, amar a tu prójimo como a ti mismo, eso es una de las razones, o como decía Charlie, de las vacas flacas que nosotros encontramos. Aquí la gente, las personas, incluso amigos, familiares, se ha perdido ese cariño. O sea, hay familias que ni se hablan, o primos que no se hablan, hermanos que no se hablan, y eso es muy, 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 muy terrible. Yo eso es una de las cosas que más siento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que me despido esta noche. Un placer estar con Charlie nuevamente, con Liz, que ya estamos más veces que con Charlie, pero muy entretenida la conversación. Espero que la gente que nos escuche, que piense o que tenga ganas de preguntar o de escucharnos nuevamente, nos diga si hay algún tema que le gustaría tratar, pero para nosotros, como hoy día queríamos conversar, creo que ya nos pasamos de la hora y media, ¿cierto? Sí. Así que No, si vamos casi 2 horas. sumamente entretenido, sumamente simpático, estar como que estuviéramos en el sillón cada uno. Así que Sí. les agradezco a todos y muy buenas noches, y Kiki, a todos los que nos escuchan. Liz. Bueno, yo te agradezco una vez más, Claudio, esta instancia que tú me das de poder participar en tu programa. Estoy muy agradada y también quiero agradecer a Charlie por compartir su sabiduría con nosotros, por entregarnos luz, Dago, Charlie, Claudio. Creo que este ha sido un programa donde hemos entregado un poquito de nuestra luz también a la gente que nos pueda estar escuchando. Y no lo digo de manera romántica, lo digo de una manera totalmente, que es lo que creo en realidad. Y vuelvo a repetir y le digo a las personas que nos puedan escuchar ahora o más rato, o después cuando puedan darle clic al video y verlo, entreguémonos a lo sobrenatural, a la vida espiritual. No hay que tener miedo en hacerlo. No hay que tener tampoco, no paremos en eso, no reparemos. No hay excusas tampoco.
entreguémonos y también entreguemos a los demás, lo poquito o lo mucho que podamos dar. Eso me gustaría decir. Gracias por esta invitación, gracias a todos ustedes por la compañía esta noche y un gran abrazo a todos los que nos escuchan y a ustedes también. Muchas gracias. Charlie. Bueno, Claudio, Dagoberto, Liz, muchas gracias por la generosidad de invitarnos a esta casa virtual, que siempre en lo personal me ha acogido con cariño, con respeto. Disculpen si me extendo de pronto en algunos temas, pero la verdad las cosas que lo hago porque hay un nivel de confianza, hay un espacio que te permite sentirte cómodo como invitado. Es como cuando vas al sillón de la casa de un amigo. Fue fantástico poder compartir esto con usted y fundamentalmente como autorrecordarse realmente la naturaleza de la que estamos conformados y compartir con nuestros amigos, con quienes nos escuchan al otro lado de la orilla, en esta casa virtual que los acoge todos cada cierto tiempo, es que está en ustedes la receta. El antídoto siempre está paralelo al veneno, como decirlo de alguna forma. Aquí hay un gran proyecto que va mucho más allá del entendimiento humano y que posiblemente el tiempo se encargará de dilucidarlo, porque el intelecto no va a ser capaz de comprender el plan que probablemente existe para esto en el sentido de lo macro. Me refiero el comportamiento que tiene Dios como un universo muy complejo para la mente humana, que está enfrascada en cosas sumamente domésticas, sumamente pueriles, pedestres, y que no responden, digamos, a esa cosa que todos tenemos adentro. Hay una vocecita interna que la tenemos como queda, como con el volumen muy bajo. Hoy día ese volumen hay que subirlo al máximo. Tiene que reventar por todos lados esa fuerza y no tener complejo de reconocerse como parte de la existencia con los atributos de Dios que nos han sido dados por naturaleza. Y con eso me despido con un gran abrazo y bendiciones a todos y a sus familias, por cierto. Bendiciones. La parte final del programa. Todos los programas, todos los programas son diferentes. Todos son diferentes. Y este es un programa que ha conseguido lo que siempre buscamos con Dago, generar un diálogo en que tú de repente te olvidas de que hay gente que está observando, ¿no? Fue una hermosa reunión de amigos. Voy a quedar pensando muchas de las cosas que cada uno dijo hoy día. Van a estar como para 3 días ahí analizando. Y capaz que reviso el programa de nuevo. Y es el más extenso que hemos hecho, casi las 2 horas. Sí, parece que sí, ¿eh? No sé si alguien tendrá la paciencia o no, pero bueno, si alguien tiene la paciencia, la verdad es que no se va a quejar porque lo va a hacer reflexionar. No se trata de tratar de imponer algo, pero cada uno desde su punto muy particular y privado, su pensamiento, y siempre lo digo. De repente mi opinión podría ser la tuya con respecto a quien nos observe en las reproducciones siguientes de lo que va a quedar en la plataforma. Así que denme un segundo, le voy a dar el aviso al Switch de que se prepare para cortar, porque me parece que se ha ido a dormir. Y no quiero. Un segundo. Ahí está. Ya. Le mandé el mensaje porque si se fue a dormir, ya. Las palabras finales, buenas noches, Iquique, donde quiera que esté. Es un placer poder compartir este espacio de opinión entre amigos con todos ustedes. Que Dios los bendiga y importante, no se olviden mañana de ir a votar. Es importante participar porque después no nos podemos quejar. Buenas noches a todos, bendiciones. Buenas noches, bendiciones.